Voces que forman parte de la noticia. Son las 8 de la mañana con 16 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano y tenemos en la mesa de Así Amaneció al expresidente constitucional de la República del Ecuador, Lenín Moreno. Lenín Moreno Garcés nació en la Amazonía ecuatoriana y fue presidente del Ecuador desde el 24 de mayo de 2017 hasta el 24 de mayo de 2021. Antes de ser primer mandatario, fungió en 2 periodos como vicepresidente del 2007 al 2009 y del 2009 al 2013 durante el gobierno de Rafael Correa Delgado. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a la mesa de Así Amaneció. Qué gusto tenerlo aquí. María Mercedes, buenos días. Para mí un placer volverla a escuchar. Un saludo cordial a los ecuatorianos y muy gentil por la invitación a poder conversar con usted, pero fundamentalmente con el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo es la vida de Lenín Moreno una vez que terminó su periodo como presidente constitucional del Ecuador? Bueno, bastante agitada como siempre. Como usted conoce, apenas terminé el periodo presidencial, fui propuesto por la Universidad de la Florida para dar clases de liderazgo político, y allí estuve pues hasta el mes de diciembre, en el cual pues por pedido del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pasé a ser comisionado de la OEA para temas de discapacidad. Y uno de los primeros países que pidió nuestro concurso fue precisamente Paraguay, con su presidente Mario Abdo, que estaba siempre a la expectativa de que reproduzcamos un sistema similar, una misión similar a la que hizo Manuel Espejo en el Ecuador, que ha sido referente de los derechos de las personas con discapacidad en todo el mundo. Esa es la tarea que estoy haciendo el día de hoy. Hay que promover y fortalecer los derechos de las personas con discapacidad. No olvidemos que las personas con discapacidad fueron de las más afectadas durante la terrible pandemia que generó pues, una crisis de salud, una crisis económica, social y política. Hay que reconocerlo. Mucha gente perdió el empleo, los derechos en más de una ocasión fueron conculcados y había que promover intervenciones rápidas e integrales en favor de las personas con discapacidad. Y hemos iniciado bien el trabajo acá, hemos iniciado bien, tenemos un apoyo por parte de gobiernos locales, por parte del gobierno nacional, por parte de la primera dama, la cual está siempre a la expectativa de poder colaborar con nosotros. Presidente, que ahora, ¿sí? ¿Cómo es ver los toros de lejos? ¿Cómo ve usted desde la distancia, desde otro lado, de otro país, al presidente Guillermo Lasso? Bueno, yo he sido extremadamente respetuoso, María Mercedes, como uno debe ser, como no lo fueron conmigo cuando asumí la presidencia. Sí, yo recuerdo que en alguna ocasión usted dijo, bueno, cuando el señor Lasso sea presidente, pues podrá opinar de mi gobierno, mientras tanto no. Así es. Y me refiero precisamente al anterior mandatario, que desde el primer momento, a pesar de haber ofrecido lo contrario, empezó con unas críticas acerbas. No sé por qué razón, porque ustedes recordarán, yo envié una carta 6 meses antes de la elección, en la cual dejé bastante claro que no estaba de acuerdo con la forma como se estaba dirigiendo el gobierno y que había que remozar nuestras relaciones internacionales, había que remozar y renovar nuestro diálogo con todos los sectores sociales con los cuales lastimosamente el presidente anterior se había distanciado, que había que eliminar la reelección indefinida, etcétera, 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 que como usted sabe, María Mercedes, no es sino una forma de implementar unas dictaduras totalitarias como lo hemos visto ya en otros países. Soy respetuoso con el gobierno de Guillermo Lasso, no me ha pedido ningún consejo, pero se lo daría con todo gusto. ¿Pero qué consejo le daría? En privado. ¿Perdón? ¿Qué consejo le daría? Haga de cuenta que está con él de frente. Yo soy Guillermo Lasso y usted estamos sentados frente a frente. ¿Qué consejo me daría? Entonces, mire, señora María Mercedes Guillermo Lasso, el consejo que le daría yo es continuar dialogando, no dejar bajo ninguna circunstancia, no dejarse imponer diálogos con fechas límite. El diálogo no es un sitio al que se llega, el diálogo es un camino permanente, y hay que aprender a disfrutar del camino. Es como en un paseo, hay que aprender a disfrutar del camino,
como el ascenso a una cumbre. Hay que aprender a disfrutar del camino, no únicamente de la llegada a la cumbre. Es verdad que la llegada a la cumbre, es verdad que la llegada a conclusiones es extremadamente satisfactorio, pero también hay que disfrutar del camino y aportar lo más que se pueda, con extrema generosidad. Porque este término es importantísimo en los diálogos, extrema generosidad. No pensar que la razón la tiene uno. Y ese es un cariñoso consejo a nuestros hermanos indígenas. Hay que ser generoso, hay que estar dispuestos a ceder, porque si no, ¿para qué dialogamos? El ser humano, María Mercedes, está diseñado para cambiar. Está diseñado para cambiar anatómica, fisiológica, neurológicamente, inclusive espiritualmente, está diseñado para cambiar. William Blake, este extraordinario poeta y pintor inglés del siglo XVIII, manifestaba que lastimosamente, como en las aguas estancadas, la falta de diálogo, la falta de necesidad de cambiar que tenemos los seres humanos, lastimosamente como el agua estancada, en la cual crecen seres ponzoñosos, crecen alimañas. Así es cuando uno no piensa en la necesidad de cambiar. Dialogando se escucha la opinión ajena, se nutre la opinión propia y si es que es necesario se cambia de opinión. Nadie se asuste, nadie se asombre de que nosotros tengamos esa capacidad maravillosa de cambiar. Presidente, el ser humano dialécticamente tengo... está diseñado para cambiar. Yo tengo un recuerdo que me ha quedado grabado en mi memoria, y es que usted y yo en algún momento tuvimos una reunión previamente pactada con semanas de anticipación, pero coincidió con el anuncio de la eliminación de los precios de los combustibles, del subsidio, mejor dicho, de los combustibles, y yo entré a su despacho y me acuerdo que le aplaudí. Le aplaudí y le dije, usted es un valiente, usted ha tomado una decisión que debió tomarse hace muchísimos años, que le ha costado miles de millones de dólares al país y que puede realmente significar para el país un cambio positivo con miras hacia el progreso, a que esos miles de millones de dólares se inviertan donde realmente tienen que invertirse, que es en educación y educación para los ecuatorianos, educación, salud, bienestar para los ecuatorianos, y no que se queden solamente en el beneficio de unos pocos. Recuerdo eso porque fue exactamente el día inmediatamente después al anuncio que usted hizo de la eliminación del subsidio de los combustibles. Sin embargo, los días posteriores se vinieron bastante duros para usted y para su gobierno. Así fue. Nosotros ahora, en este año, en el mes de julio, también vivimos 18 días realmente muy duros. ¿Cuál cree usted que ha sido la diferencia entre estos dos levantamientos y movilizaciones que se dieron casi por temas similares? Mire, María Mercedes, su cara es difícil de olvidar. Mi cara seguramente es más fácil y muy gentil por recordarlo. Conversamos con usted, yo recuerdo, y le había manifestado cuál era la intención, porque fue una intención previa a la subida de los combustibles, en la cual había manifestado, María Mercedes, le dije, todo el dinero que se genere por esta eliminación del subsidio a los combustibles será destinado a aquello que ha sido siempre ofrecido y al mismo tiempo siempre olvidado. Así fue. Que es el regresar a ver nuestros ojos al campo, en educación, en salud, en comunidad, en integración, en desarrollo, en tecnología, en ciencia y tecnología de última generación, de punta, aplicada al desarrollo del campo. Todo ese dinero va a ir para allá y así se los dijimos a los indígenas. Como solemos ser los ecuatorianos un poco desconfiados, ellos plantearon su desconfianza. Nosotros dijimos, bien, administrenlo ustedes, con un fideicomiso de organizaciones internacionales que ustedes decidan cuáles. Administrenlo ustedes, pero por favor, paguemos esa deuda histórica con el campo. Pero lastimosamente parece que los indígenas tenían otro propósito en la cabeza y nosotros lo entendimos, tal vez no por parte de ellos, que se manifestaron generalmente de forma pacífica en esa ocasión, sino un conjunto de delincuentes contratados lastimosamente por un grupo político claramente identificado, que además tiene muchos de ellos dentro de sus filas, los cuales se dedicaron a hacer un vandalismo terrible, destruyeron ciudades,
generaron la muerte de muchas personas, inclusive impidiendo que pasen las ambulancias. Intentaron incendiar un canal de televisión. Recuerdan ustedes un piedrazo a boca de jarro a Freddy Paredes, a un señor periodista que podía haberlo causado matado, una grave lesión cerebral o lo hubiera podido matar, etcétera, etcétera. Lastimosamente todo esto se generó y llegó un momento en el cual la situación fue tan difícil que me vi obligado prácticamente porque quería evitar más desmanes y quería evitar más lesiones al patrimonio, pero fundamentalmente a los ecuatorianos. En ese momento decidí levantar el tema de los combustibles, pero usted recordará que luego implementamos un sistema de bandas, que fue producto precisamente del diálogo con los sectores. Es por eso que yo siempre recomiendo a cualquier mandatario que tiene la gentileza de pedirme mi opinión, es que por favor no agoten jamás el diálogo. El diálogo no se agota jamás. Pero ¿cuál fue la diferencia, presidente, entre lo que sucedió en ese momento y lo que sucedió ahora, en ese mismo escenario, si podamos decir así, pero en estas dos distintas épocas? Bueno, realmente la real intención siempre es la de derrocar un gobierno. Ellos saben perfectamente que calentando las calles o utilizando, por ejemplo, el Parlamento, utilizando la Asamblea Nacional para desestabilizar un gobierno, para impedir el accionar de un gobierno de forma democrática, así es como consiguen lastimosamente desestabilizar un gobierno y en más de una ocasión derrocarlo, o sencillamente torcer el brazo a un gobierno y provocar que sus decisiones sean en beneficios, en más de una ocasión, protervos de cada uno de ellos. ¿Cree usted que había la intención ahora de derrocar al gobierno de Guillermo Lasso? Pero claro que sí, era la intención, o por lo menos, lo vuelvo a decir, por lo menos de torcer el brazo al gobierno y obligarle a que tome decisiones que en más de una ocasión les son favorables a sus intereses sociales, económicos o políticos. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Estamos hablando con el expresidente Lenín Moreno. Presidente, lo saluda Guillermo Hidalgo. Hay muchas cosas que no se supieron de su gobierno y que poco a poco las hemos escuchado. Por ejemplo, Otto, que es mi amigo, me contó que la deuda externa se la negoció de tal manera que este gobierno no tuviera que pagar un solo dólar de la deuda. ¿Es cierto eso? Bueno, no exactamente. Okay. Seguramente porque lo tiene bastante más claro que yo. Es un economista, es una persona que conoce bastante más de economía que yo. Pero para mí resultó bastante elemental lo que estábamos tratando de hacer. En primer lugar, renegociar los bonos. Uh-huh. Esos bonos que por casi 16 o 17 mil millones de dólares, en los cuales obtuvimos una rebaja de casi 1.600, 1.700 millones de dólares. Ya es bastante. Correcto. Una ganancia de 1.500 millones de dólares, pero sobre todo reducir a la mitad o menos de la mitad los intereses y ampliar al doble el plazo. En un cálculo que me decía, si mal no recuerdo, tú mismo me decía, mira, Lenín, nosotros estamos generando que este año, por ejemplo, el gobierno que venga, sin importar cuál sea, porque uno tiene que pensar como estadista, no tiene que pensar como gobernante, ni plantearse únicamente una reelección inmediata o futura, no. Tiene que pensar como estadista, pensando en el futuro del Ecuador, más que en el prestigio, en la imagen que uno pueda tener. Nosotros generamos la posibilidad de que este gobierno no pague, si mal no entiendo, 2.600 millones de dólares este año y tenga que pagar poco más de 350 millones de dólares, nada más por concepto de servicio de deuda externa. No fue la situación en la cual nosotros quedamos. Claro. La deuda externa del Ecuador era tan inmensa, tan difícil de pagar, que en el primer año de mi gobierno me hubiera correspondido pagar aproximadamente el presupuesto de educación, salud y el de defensa solamente en servicio de deuda externa. Y eso nos lo hizo un economista, recordemos que nos lo hizo un economista, el cual dijo que había dejado una mesa servida, lo cual fue una mentira tan grande como la que ya
nos ha tenido acostumbrados ese personaje a hacer. Presidente, usted tuvo 4 vicepresidentes. Tuvo a Jorge Glass, que se lo impuso su antiguo presidente cuando usted fue expresidente, a María Alejandra Vicuña, tuvo a Otto y a María Alejandra Muñoz, que en verdad ella es más recordada en cualquier cosa por la visita al Papa que por lo que pudo hacer, porque la verdad es que ella ya no tuvo mucho tiempo para hacer algo. Es el único vicepresidente, es el único presidente que ha tenido 4 vicepresidentes. ¿Por qué cree que pasó esto? Yo, a modo de broma, cuando hay foros internacionales a los cuales gentilmente me invitan, manifiesto que se cambió una costumbre. Antes la costumbre era que los vicepresidentes tumbaban a los presidentes. Se volvió la costumbre contraria. El presidente supuestamente tumbaba a los vicepresidentes, pero no fue así. No fue así. Usted sabe la circunstancia en la cual el vicepresidente Jorge Glass dejó de ser vicepresidente. Luego María Alejandra Vicuña tuvo que dejar la vicepresidencia por una denuncia que hubo en el Parlamento, el cual le obligó a renunciar. Luego Otto pues renunció a la presidencia, aduciendo temas personales, con todo derecho, porque no faltaba más. Había servido de forma eficiente, pero sobre todo con cariño, en el tiempo terrible de la pandemia. Y María Alejandra Muñoz, una mujer extraordinaria, de una inteligencia brillante, igual que Otto, realmente una inteligencia brillante, pero sobre todo con un don y una capacidad de servicio a la colectividad, que si usted pregunta en las fundaciones o instituciones que hacen un servicio social, principalmente para la salud, siempre está María Alejandra ayudándolos, conduciéndolos y aportando su inteligencia, su capacidad. Pero, presidente, ¿usted cree que haber aceptado a Jorge Glass como vicepresidente fue un error? Mire, a ver, hay errores que se los comete de manera premeditada y sabiéndolos, y hay errores que uno se comete el momento en que no conoce las circunstancias. Yo tenía una buena relación con el ingeniero Jorge Glass, tenía una buena relación, es un hombre que entiendo está capacitado. Había lastimosamente mucho ruido alrededor de él, y es por eso que le dije al presidente que yo creo que deberíamos tener por candidato. Entonces él me dijo que todo lo que se había manifestado no era sino temas políticos, que era mentira, que él había averiguado de forma intensa y extensa el tema, y que definitivamente era una mentira muy grande. Yo le creí, yo creía en la palabra del anterior presidente. No sabía que tenía características de embaucador, y los embaucadores jamás en la vida, los mentirosos jamás en la vida, los corruptos jamás en la vida se presentan con un letrero en la frente. Es todo lo contrario, lo ocultan, y lo ocultan bastante bien. Él lo ocultó. No soy yo nadie para juzgar al ingeniero Jorge Glass, ya lo ha hecho la justicia, porque lo primero que hizo mi gobierno es no intervenir en las otras funciones del Estado, no intervenir en la función judicial, no intervenir en Fiscalía, en Contraloría, en Procuraduría, ni en la Asamblea Nacional. A todo aquello que se pueda decir en contra de eso no es verdad. No intervenimos nosotros en la justicia, y la justicia es la que ha condenado al ingeniero Jorge Glass, no yo, bajo ninguna circunstancia, porque no me corresponde hacerlo. 8:35, seguimos en la mesa Así Amaneció con Lenín Moreno, presidente del Ecuador durante el periodo 2017-2021. Lo saluda Greta Córdoba. Buenos días, gracias por acompañarnos. Quisiera consultarle, en varias declaraciones usted ha dicho que jamás en su gobierno se siguió un juicio a un medio de comunicación, editorialistas o personas que generen opinión. El presidente Lasso vetó parcialmente la ley de comunicación, y ahí va mi pregunta. ¿Realmente usted cree que exista respeto a la libertad de expresión en la actualidad en el Ecuador? Bueno, lo vuelvo a decir, Greta, y gracias por su pregunta. La conquista de derechos no es un tema al cual se llega, igual es un camino.
Es un camino que hay que recorrer. Nosotros lo hicimos, dimos el comienzo, el inicio, el momento en que iniciamos respetando total y absolutamente la libertad de expresión. Ustedes no recordarán nunca haber recibido una comunicación. Ustedes, queridos periodistas, no recordarán jamás haber recibido una crítica por parte del presidente de la República en mi gobierno. Imagínese usted que en la provincia de Napo, en la cual era gobernador un amigo de mi niñez, él había iniciado, era el gobernador, habíamos nombrado a él como gobernador, y él inició un juicio a una periodista, si mal no recuerdo, que supuestamente había afectado su dignidad, su buen nombre. Entonces yo inmediatamente le dije que retire, que renuncie. Y él me dijo, ¿por qué renuncie si es mi dignidad? Pues bien, o sea, tú sabes que tenemos como política de gobierno no enjuiciar a ningún periodista, respetar la libertad de opinión por más dura, por más acerba, por más agresiva que pueda ser. ¿Por qué? Porque esa es la tarea de un mandatario. El mandatario, si es que quiere serlo y serlo de mejor manera, tiene que tener la piel dura y saber perfectamente estirar ese elástico difícil de tolerar que a veces es la libertad de expresión. No debe hacerlo. Lo había dicho en más de una ocasión, la crítica es el asesoramiento gratuito que tenemos nosotros los mandatarios. Esa es la crítica, un asesoramiento gratuito. Alguien que te diga una verdad de forma dura, a veces no necesariamente una verdad, pero que más o menos conduce la capacidad de tomar decisiones en el futuro. Así que jamás dejen de criticar, nunca dejen de decir lo que piensan. Precisamente y lastimosamente, el socialismo del siglo XXI, que empezó siendo una gran ilusión, un conjunto de esperanzas para el pueblo ecuatoriano, se volvió un dogal, se volvió una espada de Damocles, que caía sobre todo aquel que pensaba diferente. La libertad es un paraguas precioso que alberga, que cobija todos los otros derechos del ser humano. Nunca permitan que nadie les coarte la libertad. Presidente, usted nos recordó aquí, y yo también lo recuerdo, y quienes estamos en la mesa lo recordamos también, incluso usted dio algunas entrevistas, siempre ha sido cauto cuando se expresaba públicamente, pero sí dio algunas entrevistas al respecto. Usted sí tenía diferencias con Rafael Correa, las tenía porque meses antes de que él termine su mandato, usted las hizo públicas, y justamente había sido un tema que fue motivo de varias entrevistas en medios de comunicación, incluso hablando del tema específicamente de Bonil, de cómo se lo perseguía, etcétera, y a muchos otros periodistas. Pero si habían estas diferencias, ¿por qué aceptó candidatizarse a la presidencia de la República? Precisamente porque, a ver, yo había manifestado que no voy a ser candidato a la presidencia de la República. Y había aceptado inclusive el nombramiento que me hiciera, la designación que me hiciera el doctor Ban Ki-moon como enviado especial de Naciones Unidas en Ginebra. Había estudiado para alejarme un poco de la política. Realmente la política es algo que uno, o el mandato es algo que uno debe asumir, cumplir lo mejor que pueda durante el periodo y luego abandonarlo también lo más pronto posible, apenas se termina el periodo de gobernante. Eso es realmente servicio, porque caso contrario se convierte en una dictadura perpetua, como la que trataron de imponer en el Ecuador y que con la consulta a los ecuatorianos la eliminamos. Usted recordará el momento en que el expresidente me visitó en Ginebra. Le soy sincero, mire, estuvimos en la oficina poco más de 2 horas, en las cuales él y el economista Ricardo Patiño, que fueron a visitarme, me manifestaron que iban a respetar completamente mi forma de pensar. Yo les dije, mira, tú sabes que yo no pienso igual que tú. Tú sabes que yo voy a actuar diferente a ti si es que fuera el candidato. Entonces me dijo, Lenín, con estas palabras, Lenín, tú eres el presidente, tú tomas tu decisión. Yo voy a irme a Bélgica, donde voy a dedicarme a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, a los cuales le debo todo el tiempo que les he robado durante 10 años. Con estas palabras, Greta, con estas palabras. Si es así, le dije, voy a aceptar. Y me dijo, es importante tu presencia para evitar que se persiga a los compañeros. Que se persiga jamás. No permitiría jamás que se los persiga.
pero también voy a dejar que la justicia actúe de manera libre. El compromiso, lastimosamente no cumplido por una persona acostumbrada a no cumplir su palabra, es lo que generó que acepte. Acepté la candidatura, el pueblo ecuatoriano me eligió su mandatario, hice lo mejor que pueda. Y de igual manera, desde el primer momento manifesté que no iba a una reelección. Inclusive cuando tenía casi el 80% de aceptación ciudadana, dije que no iba a la reelección. Que por favor se busquen otro candidato. Creo que es la mejor manera de mantener el concepto de democracia, pero sobre todo el respeto a una juventud que siempre está detrás de uno, está estudiando, está capacitándose, con el fin de algún momento poder convertirse también en ejes fundamentales de los cambios en el país. Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Estamos hablando con el expresidente de la República, Lenín Moreno. Presidente, vamos a la pandemia, la peor época que nadie se imaginó. Creo que nadie pudo haber esperado lo que nos pasó, pero desgraciadamente tuvo dos ministros de salud, una que no lo supo afrontar desde el día 1, y el otro que cometió errores como la lista VIP, aunque sabemos que el doctor Juan Carlos Ceballos hizo cosas buenas también, pero lo de la lista VIP y la demora que tuvo en la vacunación, ¿usted estuvo detrás de la estrategia o a usted solo le comunicaban la estrategia de vacunación o la estrategia a seguir en el caso de la pandemia? Estábamos tratando el tema todos los días, y podría decirlo que todo el día, porque cuando se tiene un problema de esa magnitud, uno casi no duerme, y cuando sueña precisamente asuntos relacionados. Y aislado, porque usted estaba aislado. Sí, pero yo salía, yo salía, y con frecuencia. Lo que pasa es que no salía con la misma frecuencia que salían los ministros jóvenes, los cuales podían exponerse más, porque sabemos que la incidencia del virus del COVID en las personas jóvenes era bastante menor. El ministro cumplió una buena función. La ministra anterior, Catalina Ramuño, no recuerdo que haya actuado antes de la pandemia. La pandemia se presentó justo el momento en que ella abandonaba el cargo. El ministro Juan Carlos Ceballos hizo una buena tarea como ministro. ¿Cometió un error? Sí, cometió un error. Un error de él, porque nosotros lo sufrimos. Lo cometió el error, pero al mismo tiempo, porque los seres humanos somos un conjunto de aciertos y errores, al mismo tiempo debo confesar que fue un ministro que afrontó la pandemia frontalmente, perdón, la redundancia, y cometió un error. Por eso tuvo que abandonar el cargo. Pero no solamente él cometió un error, todos cometimos un error. Pero presidente, el gobierno anterior había pensado que la mejor forma de generar transparencia, honestidad en las gestiones hospitalarias era permitiéndoles que hagan sus propios contratos, permitiendo su propia gestión. Aparentemente suena muy democrático, pero en la práctica resultó lo contrario. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque desde hace muchísimo tiempo han existido bandas organizadas que se toman los hospitales. Imagínense usted, el presidente de para ese momento, Paul Granda, él cambió 2 o 3 veces a los gerentes de los hospitales por acusaciones de corrupción, o porque a veces ellos se iban. Luego entendimos cuál era el mecanismo. El mecanismo era todo un sistema, toda una estructura que funcionaba sincronizadamente para provocar corrupción. Y cuando entraba un nuevo gerente del hospital, un nuevo director del hospital, inclusive inmediatamente lo abordaban, y mediante el mecanismo de plata o plomo, los asustaban o los condicionaban a la corrupción. Lastimosamente, esto se dio durante la pandemia, pero se evidenció durante la pandemia y tuvimos que lamentarlo, y el Ecuador tuvo que lamentarlo. Pero inmediatamente tomamos acciones, fuimos los primeros que denunciamos eso, así como contratos incorrectos de hospital, los denunció nuestra ministra de Gobierno, lo denunció el gobernador Pedro Pablo Duarte, y realmente logramos que el asunto se solucione inmediatamente. Presidente, yo también recuerdo
una perla, uno de sus dichos, que causó mucha polémica durante su participación como orador principal en un foro de defensa de la democracia de las Américas. Usted contó una anécdota que se hizo viral en redes sociales. Contaba cuando una persona se le había acercado y le había dicho frontalmente: ojalá tuviéramos un mejor presidente. Y usted pues le había respondido: ojalá yo tuviera un mejor pueblo. Le pregunto, Bueno, ¿somos ingobernables? De todo, de todo. De repente los gobernantes no somos mejores y también de repente el pueblo no es tan mejor como debería ser. Por eso yo había manifestado que esto es una senda, un sendero que recorrer, en el cual todos tenemos que ir mejorando de a poco. A veces mejorar radicalmente es muy difícil, pero por lo menos ir mejorando de a poco. Ir mejorando en nuestra capacitación, pero sobre todo en nuestros principios morales, en nuestros principios éticos. Allí es donde más debemos mejorar. Y no somos, definitivamente, el pueblo que queremos. Todavía no lo somos. Seguramente como un paradigma, seguramente como un objetivo, un propósito, ser un mejor pueblo, y seguramente también debemos, los gobernantes, obligarnos a ser mejores. Presidente, ¿cuándo regresa al Ecuador? ¿Perdón? ¿Cuándo regresa al Ecuador, presidente? Cuando empecemos la primera etapa acá. Hemos conseguido ya 2 tareas fundamentales. La primera tarea es que se inicie un registro. Recordará, el registro social es fundamental para poder identificar las necesidades de las personas con discapacidad en todo ámbito, en el ámbito jurídico, en el ámbito de ayudas técnicas, en el ámbito de trabajo, en el ámbito de la educación, de la distracción, de la recreación, del deporte, del arte, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que nosotros logramos en la misión del espejo. Acá se ha iniciado el social, pero por supuesto nosotros debemos respetar los tiempos de los gobiernos, debemos respetar sus tiempos y debemos respetar también la asignación de recursos. Nosotros logramos una buena asignación de recursos y pudimos sacar adelante, con la colaboración de todo el público, de instituciones públicas y privadas, de los medios de comunicación que fueron actores fundamentales en esa transformación, logramos un éxito bastante grande. Pero claro, hay que respetar los tiempos de cada país. Cuando se inicie la misión acá, nosotros podemos decir, y arranque, podemos decir que y a lo mejor no regresamos directamente al Ecuador y nos vamos a otro país que ha pedido cosas. Es decir, no lo tiene aún decidido si va a regresar o no. Yo pensé que iba a regresar al Ecuador porque extrañaba mucho a los trillis. Usted siempre se ha caracterizado por ser un abuelo chocho. Mire, María Mercedes, usted dice una inmensa verdad. Usted sabe la adoración que uno suele tener a los nietos. No sé si usted los tiene ya, pero sabe perfectamente lo que eso significa. Ellos han venido a visitarnos, vinieron a visitar. Nos vimos en la Navidad, nos reunimos en casa de mi hija, en el departamento que arrenda mi hija en Miami. Mi otra hija, la hija se encuentra en Miami, que es casada con un estadounidense. Allí nos vimos en la Navidad y nos vinieron a visitar hace unos 2 o 3 meses. Entonces nos visitan, podemos verlo. Ahora la moderna tecnología, mediante el WhatsApp, mediante FaceTime, nosotros podemos verlo casi todos los días y eso nos causa una enorme alegría ver que van creciendo sanos, fuertes e inteligentes. Qué bueno. Presidente, ha sido un gusto conversar con usted esta mañana. Esperamos pronto volverlo a hacer. Hay muchos temas de que conversar, muchos temas que se nos quedan a veces en la mesa o en el iPad justamente por falta de tiempo, pero nos encantaría conversar nuevamente con usted más adelante. Le mando un abrazo cariñoso y bueno, también esperamos tenerlos pronto de regreso en el Ecuador. Sí. También hace falta mucho trabajo para las personas con capacidades especiales. Antes de despedirme, María Mercedes, usted me va a permitir. Por supuesto. A veces lo que más brilla es las acusaciones infundadas y convertidas en una patraña horrorosa que se van construyendo en base a ninguna realidad, en más de una ocasión. Es lo que más se escucha. Por eso me gustaría algún momento
poder hacer una exposición de cada uno de los temas con las pruebas correspondientes, como lo estoy haciendo donde se debe hacer las cosas, en Fiscalía, allí, en la justicia, que toda la vida respeté, en la institucionalidad, que toda la vida respeté, allí es donde estoy desvaneciendo todas las acusaciones que se ha hecho en mi contra. Esperamos coordinarlo, presidente, porque hay algunos temas justamente, no solamente las acusaciones, el tema de Coca-Cola Sinclair, sino también el tema de las piezas arqueológicas que estaban en su casa, las denuncias, absolutamente todo. A usted, María Mercedes, y a ustedes, mire, el tema de las piezas arqueológicas igualmente es una mentira, es una colección. La familia la tiene desde hace muchísimo tiempo, es una colección de piezas arqueológicas fundamentalmente hechas de piedra de la Amazonía ecuatoriana, encontrada en las propiedades o en las playas de los familiares. Allí han sido encontradas estas piezas. Y yo las envié a Patrimonio para que puedan ser inventariadas. Y Patrimonio me devolvió. Y cuando me devolvió, seguramente algún despistado agarró el tema y creyó que eran piezas que me las estaba entregando. No sé si es que todavía me escucha. Sí, lo escucho, un poco cortado, pero lo escucho. Sí, eso es. Son piezas que fueron devueltas por el Instituto de Patrimonio cuando yo, las de mi propiedad, mandé a inventariar. Con respecto al museo, sí es verdad que nosotros 4 de las salas de museo las desbaratamos porque era algo que causaba vergüenza. Era un museo destinado a la vanidad de un gobernante y esto no puede darse. Hasta por vergüenza ajena. Lastimosamente, el anterior presidente no tenía costumbre de visitar museos. Creo que el único museo que visitaba era el museo personal que tenía en Palacio. Pues eso había que desmantelarlo, porque no tenía ninguna razón de ser. El Palacio no puede ser un museo personal, no puede ser un museo a la vanidad. Los gobernantes debemos dejar que sea el juicio de la historia el que nos genere, qué sé yo, presencia en un museo o presencia en una plaza pública o en una calle. Yo en más de una ocasión he manifestado que a mí no me importa, es que en el futuro me recuerdan si la felicidad verdadera es cuando lo olvidan y puede volver a empezar. Ojalá todos pudieran volver a empezar. Presidente, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes. El expresidente Lenín Moreno, mejor dicho, presidente constitucional de la República del Ecuador en el periodo 2017-2021, estuvo con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció. Son las 8:54.